Muy buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Gente Radio, su radio amiga, en el dial 95.6 FM, emitiendo desde el Puerto de la Cruz en Tenerife. Pueden oírnos también, si así lo desean, a través de la web www.genteradio.net. Cada tarde de miércoles, aquí de 6 a 7, estaremos intentando hacerles llegar, donde quiera que se encuentren, conocimientos sobre temas que nos hagan sentir mejor, curarnos, cambiar la mirada, aprender. Aquí al planeta no hemos venido a sufrir, sino a todo lo contrario. Es la hora de despertar. Nosotros desde aquí queremos aportar nuestro humilde granito de arena. Sean todos muy bienvenidos. Agradecemos a José Reyes su labor callada en cada programa y que les habla Inés de Rosario. Pues quiero dar la bienvenida a estos amigos, a Marisa Ventura, a Mario Sabán. Gracias por atendernos con un nuevo programa, que ya son amigos de la casa, porque alguna que otra vez ya han venido. Muchísimas gracias a los dos. Y quiero que me pongan ahí en primera plana este maravilloso libro que yo he considerado que es vuestro hijo literario. Sí, así es. Con lo cual va a ser un placer hablar de este libro. Pues bueno, empezamos porque yo cuando lo he estado leyendo, que ha habido cosas de verdad súper bonitas, además es un libro cargado de sentimiento y de emoción que a mí me ha hecho vibrar, la verdad. Por ejemplo, me gustaría empezar por cuando habla ella, María, del shalom, cuando entiende la palabra shalom. ¿Pueden decirnos algo de eso? Nos vamos a adelantar todo el libro, por supuesto que no, pero sí vamos a darle aperitivos para que todo el mundo se vaya enganchando. Cuando quieran. Bueno, gracias Inés, ante todo, porque para nosotros es una felicidad estar aquí contigo, poder compartir un poquito más de lo que fue esta experiencia de escribir un libro juntos, algo que tal vez, no sé, en mi caso no se me había ocurrido antes, y estamos muy felices con el producto final, con este amor en Magdala, donde vamos contando un poco nuestra historia, cómo nos conocimos, y también cómo creemos que fue la historia entre Jesús y María Magdalena. Así que estamos, bueno, muy felices y encantados de estar aquí en tu programa. Y bueno, con respecto a esto que comentás, es cierto, el libro tiene muchas idas y vueltas al pasado, del siglo I al siglo XXI, y así fue como lo concebimos, como una bitácora de viaje, como un recorrido que fuimos haciendo con Mario en estas tierras tan sagradas de Israel. Así que bueno, pero la parte del Shalom la tiene que contar Mario, que fue quien escribió justamente ese pasaje, esa regresión, donde María Magdalena va a escuchar a Jesús en ese Shabbat y ahí aprende algo nuevo que este rabí tan amado tenía para enseñarle. Sí, la verdad que la idea era tratar de, bueno, a mí me pasó durante muchos momentos del libro que realmente sentía que estaba en el siglo I, es decir, que me sucedía que cada vez que iba para atrás, porque Marisa se dedicó más al siglo XXI, en realidad yo al siglo I, aunque termina el libro en el siglo IV. Entonces la regresión, en parte, o la gran mayoría, aunque también hubo partes donde hiciste tu parte de regresión, pero me sentía en el siglo I y quería tratar de pensar cómo hubiera sido, ¿no?, que el rabí por primera vez hubiera asistido a esa sinagoga en calidad de rabí, no en calidad de feligrés, y cuál hubiera podido ser ese encuentro y esa admiración, ¿no?, de una mujer que por primera vez quizás le escuchaba. Entonces, claro, esta idea del Shalom un poco salió, bueno, como gran parte de estas regresiones de la galera personal, de pensar desde... A veces en las religiones tenemos mecánicas cotidianas, ¿no?, que las utilizamos ya como latiguillos, que uno dice Shabbat Shalom y ya lo dice como, ¿no?, como por añadidura, pero a veces no va al sentido de lo que está diciendo. Entonces yo trataba de frenarme en pensar el sentido, o cómo él quería llegar a ese sentido de la Torá, ¿no? Para mí lo que tiene Yoshua de Nazaret es esa idea de ir hacia lo más profundo, de manera más sencilla, pero también la mirada de esta mujer, ¿no?, de esta mujer que no sabemos bien cuál era su pasado, qué pasado tenía, pero que estaba bastante deslumbrada de lo que estaba escuchando,
de esta Torá renovada, ¿no? Entonces, para mí, este concepto de haber frenado y decir, bueno, no un Shabbat Shalom habitual, como un saludo que se Mecánico. da mecánico, ¿no? Pero creo que aquí, en toda la historia, salimos de todo lo mecánico. De hecho, los milagros también salen de lo mecánico, todo. Yo intenté salir de qué mirada, qué otra opción, ¿no? ¿Qué otras miradas podían tener los dos, tanto Miriam de Magdala como Yoshua, o todos aquellos que vivieron en ese momento en el siglo I en Galilea? Ujú. Es muy curioso esto que cuentas de, yo no lo sabía, lo de los colores, que llevaban vestidos con sus mejores galas, los colores daban la señal de la clase social, no lo sabía yo eso. Muy interesante. Porque, ¿y cómo se os ocurrió esto? Porque esto es casi, a mí que me encantan todas esas cosas, como una especie de viaje en el tiempo, ¿no? De regresión en todo momento. ¿Cómo conjugasteis ese siglo I, incluso el cuarto, con el XXI? Bueno, fue un trabajo, a ver, de dos, nosotros escribimos cada uno por separado. No Ah, es que tomábamos la decisión de sentarnos a escribir. Entonces, al principio, la primera parte del libro, hablo yo en primera persona y cuento cómo llego, cómo lo conozco a Mario, qué pasa en ese primer encuentro, y hasta que nos volvimos a qué encontrar. bonito eso, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Fue una cosa de película y yo digo, qué bonito. Bueno, ya te diré porque han hecho una serie de preguntas sobre eso muy interesantes. Ahora sí. Ah, qué bueno. Bueno, entonces ahí, cuando yo vengo en ese 1 de octubre a estar acá con Mario, le muestro que ya yo tenía algo escrito, que es esta primera parte de cómo yo llego y lo conozco y qué pasa, sentí la necesidad de escribir. Y entonces quedó ahí, hasta que fuimos a este viaje por Tierra Santa y a descubrir el amor entre Jesús y María Magdalena, ir por esas tierras. Y bueno, y ya teníamos la idea ahí en la cabeza, ¿no? Porque dijimos, bueno, empecemos a prestar atención a determinadas cosas. Y después se fue dando naturalmente que Mario escribía sobre algunos temas y él me decía, bueno, ¿sobre qué yo tendría que escribir? ¿En qué me tengo que inspirar? Y entonces ahí fuimos como armando de manera, te digo que muy natural, por eso sentimos que es una bitácora de viaje, porque fuimos recordando cada ciudad, cada experiencia, cada vivencia, bueno, las cosas que contamos en el libro que nos han ido pasando, que estábamos ahí, parecíamos dos niños sorprendiéndonos con cosas. Qué bueno. Entonces, bueno, así un poquito se dio esto de decir, bueno, nosotros hoy experimentamos esto, pero ¿qué habrá pasado en este mismo lugar en el siglo I? Imaginarnos en esa sinagoga de Magdala, la gente, el bullicio, o en lo que hoy es el Santo Sepulcro. Bueno, hicimos ese ejercicio, fue hermoso, la verdad, muy lindo. La verdad que sí, la verdad. Porque además es curioso, ¿no? Cómo han conseguido hacer ese enfoque, es a mí lo que más me ha gustado, ¿no? Un poco trasladar el siglo I al XXI y a la inversa. Eso me parece Exacto. muy bonito. Además, perdón que te interrumpa, Inés, lo que ha sucedido misteriosamente, pero que todavía estamos mirando, es que han aparecido muchísimas parejas espirituales en Sí. los últimos tiempos. Por supuesto, una de ellas eres tú con tu esposo como pareja espiritual. También Mardía y Rafa, los sufíes que han aparecido como Ujú. pareja espiritual, la pareja del Salvador, y no sé por qué motivo ¿no? Venimos recolectando parejas Sí. espirituales de repente en el último año, año y medio, que coinciden claramente, porque hay un mensaje al final del amor y de las parejas, ¿no? Un mensaje de cierre del libro. Que es una loa, si se quiere, loas a todo el amor de parejas que existieron a lo largo de la historia. Que Ujú. esto yo creo que es el núcleo, me parece, no sé si estás de acuerdo, ¿no? El Ujú. núcleo del libro, el núcleo del libro es el amor. Y sí, totalmente, mi amor, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Maravilla. Hablas del Evangelio de María Magdalena, que creo que es poco conocido, ¿no? El hecho de que María escribiera también un libro. Sí, sí, bueno, hay muchos aspectos de la vida de María Magdalena que no se conocen, pero mira Inés, vos sabés que, porque vos me seguís, estamos mucho en contacto, que yo hablo
permanentemente de la vida de María Magdalena y voy repitiendo cosas porque sé que en esa repetición es donde el mensaje además se expande y va llegando. Hay muchos públicos diversos en el mundo entero, en todos los países, y me sigo sorprendiendo de que hay gente que no sabe ni qué es el Cantar de los Cantares. Pero el otro día estábamos con Mario en un almuerzo y yo charlando con un amigo, de repente entramos en un tema, después en otro, y después una señora dice, bueno, pero yo no sabía del Cantar de los Cantares, o de que María Magdalena había escrito un evangelio. Entonces, hay mucha información que se desconoce. Y bueno, el evangelio de ella hoy, porque hoy hay un resurgir muy fuerte de María Magdalena, lo vemos claramente en las redes, y vemos como, por suerte, ¿no? Cada vez somos más personas que vamos contando quién fue María Magdalena y cómo es a la única mujer que se le reconoce un evangelio escrito de su puño y letra. Entonces aprovechamos también esto para seguir llevando el mensaje y contar un poco este evangelio de ella, que en realidad es donde están estas enseñanzas que Jesús se cree le impartía a ella de manera más oculta, más secreta. Tengo entendido que el mundo venidero será un mundo donde la mujer tendrá un protagonismo diferente. ¿Están ustedes contribuyendo a que esa parte femenina se esté materializando? Tengo que contarles una anécdota. Cuando he impreso el libro, debo decirles que la página 40 se ha impreso sola 2 veces. ¿Qué hay en la página 40? 2 veces está la página 40. Yo digo, bueno, pues voy a ver. Y eso, dice, Farná es la antigua aldea judía de Caná y la Galilea. En silencio recorríamos sus calles en dirección a la antigua sinagoga que se encuentra debajo de la iglesia, que posteriormente se construiría sobre su cimiento. Los invitados llegan al evento, se encuentran las familias de la región, María, su hermano Jacob y los 6 hermanos del primer matrimonio de su padre ya fallecido. Me pareció tan curioso que yo tengo que contárselos a ellos. Bueno, pues también comentarles, por ejemplo, lo que decís que Jesús no convirtió el agua en vino. Ah, bueno, esto es algo fabuloso de Mario, que decidió racionalizar, pero desde un lugar muy interesante, los milagros. Bueno, lo que pasa es que si tú lees el texto en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está curando, bueno, más que curando, resucitando, porque esta es la historia, resucitando a la niña que para los demás había caído enferma, él insiste varias veces, es que no ha muerto, está enferma, se ha quedado dormida, no ha muerto, pero la gente no le cree que no ha muerto, la gente la cree muerta, y entonces dice, pero es que hay que despertarla, yo solamente la voy a despertar. Quiere decir que la gente creyó que él la resucitó porque no le creyeron a él, porque la palabra de él era... Entonces claro, hay como cosas, a mi modo de ver, como datos curiosos, donde él tenía cierta capacidad de curar y que la gente entendía que había resucitado a esa niña. Entonces dije, bueno, ¿por qué no que la coincidencia? Porque lo milagroso en general, y aquí hay, claro, esta es la influencia mía, ¿no? Desde la Cábala, porque el milagro siempre la gente lo asocia a lo no comprensible, a lo que no se puede comprender, a lo que sucede y no se puede comprender. Pero el milagro no es lo que no se puede comprender. Se podrá comprender todo, pero el milagro es que ha sucedido en ese momento, no que no, digamos, lo milagroso es el momento, no es que no se pueda comprender. Por eso acá hay todo un problema en muchísima gente con respecto a que lo milagroso se entiende lo que nadie comprende, lo que la gente ignora, cuando en realidad lo milagroso en la tradición judía y en la Kabbalah es lo que se puede comprender, pero sigue siendo milagroso porque pasó en el momento en que tenía que pasar. Lo milagroso es el momento, no es el milagro en sí. Es decir, algún día se va a entender de que la baja marea por la luna hizo que las aguas bajaran y el pueblo de Israel pasara. O la explicación del milagro anula el milagro. No, el milagro es que haya sucedido cuando se necesitaba que sucediera. Entonces, en la tradición de la Kabbalah se dice, todos los milagros alguna vez van a ser explicados, pero en realidad siguen siendo milagros, porque lo milagroso es el momento. Entonces yo quería sacar la parte infantil del milagro, de decir, voy a explicar el milagro, pero lo milagroso es que, gracias a Dios, estaba el agua, estaba el vino y estaba la situación, ¿no? Entonces en ese momento lo que se necesitaba sucedió, que es lo mismo con el tema de los panes y los peces. Claro, alguien muy ortodoxo que lea la obra
yo creo que se va a movilizar. Pero bueno, de eso se trata. De eso se trata la obra, de que pique, digamos. Con lo de Jesús, bueno, yo me llevaba un disgusto porque yo digo, este es de los míos, el agua en vino, de los míos. Bueno, como ustedes saben, tenemos un chat donde comentamos que a quién vamos a entrevistar en el programa y siempre la gente hace preguntas. Entonces les voy a trasladar las preguntas. Ha habido mucha gente que ya había leído el libro y han quedado todo el mundo encantado. Lo primero, pasaron las felicitaciones por el niño literario. Gracias. Por vuestra boda, que todo el mundo me ha pedido que os felicite. Gracias. Empiezo a preguntaros. Dicen, por ejemplo, ¿las parejas que se conocen de vidas anteriores o vidas pasadas tienen alguna función especial? Bueno, yo creo que depende. Puede que sí. Bueno, seguramente sí. En nuestro caso definitivamente sí, ¿no? Claro, nuestro caso es paradigmático, pero yo creo que lo vemos mucho, lo vemos mucho en muchas parejas, este caso de almas gemelas, que por otra parte realmente es un tema de preocupación para muchos, porque muchos en las redes y nos escriben de cómo conseguir el alma gemela. Realmente es todo un tema, ¿no? Porque claro, por una parte... bueno, no es que lo hemos debatido, pero lo hemos analizado, y el tema es que tiene que darse y al mismo tiempo uno tiene que ser proactivo. Es como todo, ¿no? Uno tiene que ayudar a Dios, pero aparece cuando tiene que aparecer. Entonces es una situación como muy confusa a la gente responderle esta pregunta, porque es una pregunta donde la gente, a mi modo de ver, no se tiene que quedar de brazos cruzados, pero también no tener una búsqueda como desesperada cuyo objetivo sea ese, porque entonces la cosa justamente va a ir al revés, se va a esconder. Es decir, una búsqueda desesperada le saca naturalidad a la búsqueda del alma gemela, que tiene que aparecer cuando tiene que aparecer. Pero por el otro lado tampoco la persona se tiene que negar a la acción de conocer gente. Entonces es una situación paradójica, como todo en la vida, de que por una parte tienes que hacer un esfuerzo, pero que ese esfuerzo no va a depender de ti, si va a aparecer o no. Tiene que haber un momento, un fluido, ¿no? Un momento en el espacio y el tiempo para que se dé esto. Entonces, claro, es realmente a mi modo de ver, cuando tengo que dar algún consejo, entre comillas, que a mí no me gusta dar ningún consejo, pero cuando alguien escribe sobre el tema de las almas gemelas, es una situación ambivalente a responder, porque por un lado, ¿tiene que hacer el esfuerzo la persona de conocer gente? A mi modo de ver, sí. Pero no con esa desesperación de plus, de estar intentando conocer a cuanta persona sea en una especie de carrera desesperada. No sé si me explico, pero como es difícil esta paradoja, no sé a veces cómo explicarme. Sí, te he entendido. O sea, tienes que poner un poco de tu parte, pero tampoco añadir a la búsqueda la desesperación que yo creo que venga bien, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando tú cuentas el encuentro que tuviste con él, que él estaba de espalda, Marisa. Eso fue tremendo y a mí me impactó y me sigue impactando hasta el día de hoy. Porque, Inés, yo te aseguro, yo asomé la cabeza para mirar y Mario, pero automáticamente se dio vuelta. Y él estaba de espaldas hablando con un grupo de personas. Menos mal que estaba de espaldas, así no me veía la panza, que estaba gordo. ¡Ay, mi amor! Bueno, no importa, igual mi amor me enamoré de vos con panza, con todo lo que traías, ¿no? Puede ser que sea por eso, que dijo, uy, se enamoró de la espalda. No, pero fue muy, como voy a usar una palabra muy sabanística, fue muy potente ese día y ese encuentro. Fue algo muy potente, porque yo iba muy cansada, casi no voy, y llego ahí y asomo la cabeza, miro de costado, y Mario automáticamente se da vuelta y que empieza a caminar como para recibirme. Y ya nos quedamos charlando y después él dio toda su conferencia y al final nos sacamos una foto y nos quedamos conversando y él se acercaba y No, fue algo hermoso. Le deseo a todo el mundo que ojalá pueda tener un encuentro de almas así, porque creo que ahí es donde, bueno, yo sentí que era la persona, pero en verdad no es que en ese momento no sabía qué iba a pasar,
pero sí sentí algo diferente, ¿no? Y que yo no estaba buscando, así como dice Mario, esto de que sí hay que conocer gente, no, yo estaba, como decimos en Argentina, mirando otro canal por completo. No estaba buscando nada. Pero bueno, Llegó. parece que llegó, porque yo siempre digo, los tiempos de Dios son divinos. Total. Y cuando tiene que llegar la persona que tiene que llegar a tu vida, en cualquier término, llega. Sí, para enseñarte algo. Pero al mismo tiempo de que llega, la persona tiene que estar receptiva. Ah, bueno, sí. Tiene que Lo que estar pasa es que el amor abierta. sí, es difícil no estar receptivo al amor. No, pero hay mucha gente que conozco y que de repente, porque hay un punto, creo, no, claro, acá es un problema, porque hablar de uno a veces hay que tener cuidado, porque no lo digo desde el ego, ni para ponernos medallas a nosotros, ni mucho menos. Pero yo creo que hay un grado de valentía en jugarse en una relación. Es decir, yo lo que creo es que en este siglo, en el siglo XXI que nos toca vivir, hay poco compromiso de la gente en una relación. Entonces, no lo digo, está muy mal generalizar, Claro, no quiero generalizar, no se puede, pero yo te diría, Inés, de que lo que se ve, ¿no? Lo que se ve, que hay mucho miedo a perder la independencia personal en una relación. Es decir, la gente tiene un mal concepto de su independencia personal. Creo que uno puede ganar en ambas cosas. Claro. Puede tener su independencia personal y su buena pareja. Puede que al principio pueda ser difícil, tenés que equilibrar entre tu vida personal y el tema de la pareja, pero creo que se pueden ambas cosas, ¿no? Entonces, pero yo creo que está el temor a que la pareja te anule en tu vida privada, en tu independencia personal, que mucha gente tiene mucho temor a entrar en pareja. Entonces, claro, están buscando el alma gemela, pero a su vez no quieren renunciar o no quieren ceder o no quieren ver cómo van a conciliar su vida personal. Entonces, claro, es que si tú no concilias la vida personal con la pareja, mal asunto, porque entonces yo creo que hay mucho miedo en la gente en esto, en perder una independencia que al final termina siendo terrible, porque termina la persona muy sola. Bueno, y más, para agregar algo más, cuando se es más 50 años, ¿no? Donde no es lo mismo un romance, un noviazgo a los 20 y pico, que ya dos personas con una vida hecha, con hijos, con una historia después de 50 años. Entonces ahí yo tomo esto que dice Mario, es cierto, y yo lo veo por amigas o amigos o que tenemos gente en común, cómo cuesta el compromiso, ¿no? El decir, sí, mira, y quiero manifestarle que pienso en ella o que pienso en él, que tengo ganas de estar en esa apertura. Entonces sí, hay una cuota, sin ser autorreferenciales, pero hubo una cuota de valentía, además uno viviendo en la Argentina y el otro viviendo en España. O sea, por favor, la verdad que acá si no había amor, hoy no estábamos dando esta. Y en el medio de la pandemia. Y en el medio de la pandemia, es verdad, es que se juntó todo. O sea, menuda prueba antes de empezar. 6 meses estuvimos separados. 6 meses separados con la pandemia, ¿eh? Madre mía. Otra pregunta. Sigamos. Nos dicen, si ellos sabían, tanto Jesús que María de Magdala, que Jesús iba a morir, ¿cómo superaron como seres humanos este conocimiento, esta situación? ¿Se sabe? Bueno, yo creo que sí. Ni bien, a ver, hay algo escrito que podemos rescatar con respecto a eso en el Evangelio de María Magdalena, que hay un momento luego de la resurrección que ella va a donde todos los discípulos estaban llorando, deprimidos, asustados, escondidos, y es ella quien se para, quien los besa uno por uno en la cabeza y les dice que no tengan miedo, que tengan fe, que tengan fuerza, que Jesús los preparó para este momento y que sean valientes, que Él nunca los iba a abandonar y que el espíritu de lo que Él les había enseñado iba a permanecer con cada uno de ellos. Entonces, se sabe que ellos tuvieron que apelar a esa fuerza interior, a esa fe que Jesús les había impartido, y creo que a partir de ahí, como cada uno sabía que tenía una misión en la vida, por eso después se separan, van a predicar cada uno a un lugar diferente,
Entonces ellos se hicieron fuertes, yo creo que también por el compromiso de amor hacia Jesús y hacia su legado, por honrar esa relación y por honrar esa misión de vida que les tocó desde el momento que Jesús los invita a ser pescadores de hombres. Entonces siento que desde ahí, si bien ellos pasaron un tiempo escondidos, situaciones difíciles, también difícil dejar al destino que cada uno le tocó, donde cada uno decidió ir para evangelizar y para llevar adelante su apostolado, bueno, ellos tuvieron esa fe en Jesús y además querían dar testimonio de la vida de Jesús, de los actos y de la resurrección. Pero entonces, fíjate, para agregar lo que está diciendo Marisa, y esto lo trata mucho Borges en su pensamiento, que hay una diferencia entre la historia judía y la historia griega. Porque la historia griega cuenta una serie de hechos que no tienen ningún destino, no tienen ningún sentido. Si ellos no hubieran pertenecido al judaísmo y al pueblo de Israel, esta idea de destino tampoco la hubieran tenido. Porque todos los demás pueblos cuentan su historia a partir de una serie de hechos que son acumulativos. Es decir, Roma contaba su historia, Heródoto cuenta su historia, pero Borges va a decir algo que me parece muy interesante. La historia de Israel es una historia cuyo, como tiene sentido, lo que está haciendo es trasciende la muerte de la persona que predica. Entonces, la idea de este sentido, si no estás en el pueblo judío no la entendés. Es decir, si aparece un maestro en Grecia o en Egipto y le dice vayan a predicar, los tipos no entienden nada, porque predicar ¿de qué me hablas? ¿De qué se trata? Porque no hay misión. Acá yo creo que es muy importante entender en los orígenes de Israel cuál es el concepto de misión. Primero aparece la misión de Abraham, luego aparece, fíjate que en la historia de la Torá, porque uno puede leer la Biblia como un libro de historia común, como Heródoto, pero acá no hay un libro que trasciende, que lo que quiere es mostrar la revelación de Dios en la historia. Entonces, si ellos como judíos no hubieran entendido que había una misión, la misión pertenece al sentido que el pueblo judío le da a la historia. Si no, no hay forma de entender la historia de otro modo. En Grecia, en Roma había historia, la gente hacía cronología de la historia, pero esa historia no tenía una redención, un punto de futuro, si se quiere. Entonces, claro, cuando la gente del cristianismo habla comúnmente, iban a llevar el mensaje, pero si no eran judíos, esto no se hubiera entendido, porque en la historia no se lleva ningún mensaje si no hay una historia anterior de un pueblo que tiene una misión para llevar un mensaje que es Dios. Entonces, claro, después viene el Islam y el cristianismo que dicen vamos a llevar el mensaje, pero si no existía una historia judía dentro de Israel que predicara nosotros vamos a llevar el mensaje de Dios, ni el cristianismo y el Islam hoy tienen la idea de vamos a llevar el mensaje. Ahora, cristianismo e Islam llevan el mensaje a otros pueblos. En cambio, el judaísmo no tiene que llevar el mensaje, no es proselitista, porque el pueblo de Israel es el propio mensaje. Es decir, Israel existiendo en la historia es el mensaje. Por ese motivo, fíjate que frente al emperador alemán, Mendelssohn va a decir, porque el emperador alemán le dice, no me acuerdo cuál de los emperadores, le va a decir, demuéstreme a Dios en la historia, y él le dice, la existencia del pueblo de Israel. No tenemos que demostrar mucho más, se demuestra por la propia historia. Entonces yo creo que lo que hay que señalar aquí, y señalar a lo que va a ser el cristianismo y el Islam luego, que el concepto de misión es un concepto que solo pertenece a Israel, que solo pertenece al judaísmo como religión madre, porque Egipto no tiene concepto de misión, Roma no tiene concepto de misión, sí tienen una historia, sí tienen una historia de conquista, pero en ningún momento vas a encontrar un Aristóteles diciendo a 10 discípulos, vayan y prediquen. Eso no existe en Grecia. No, claro. Ese concepto de misión no existe. Por lo tanto, hay que revisar bien ese concepto de misión de dónde viene. Yo creo que el concepto de misión de redención mesiánica es el concepto de misión que tienen. Vamos al Tikkun Olam, vamos a hacer un mundo mejor. Pero eso es porque están dentro del marco del judaísmo. Si no, no se puede entender nada. Esto no existe en otro tipo de mentalidad, el concepto de misión. Por eso la historia judía, luego cristiana, luego islámica, que nosotros tenemos y que creo que afecta al progreso en Occidente,
es el progreso de la historia. Nosotros vamos en la historia creciendo con un sentido, pero nosotros tenemos el sentido de la historia por el pueblo de Israel, porque Occidente registra la historia, pero no la sacraliza. Hay una diferencia muy grande aquí, abismal, entre una cronología de la historia que tienen todos los pueblos. Los visigodos tenían su cronología, los francos tenían su cronología, pero cuando entra esta perspectiva vamos a trabajar por un sentido. La historia es ascensional, vamos hacia Dios a través de la historia. No es una cronología plana, es una cronología de elevación a la luz. Pues aprovecho, Mario, para preguntarte, bueno, magnífica explicación, porque me han preguntado bastante sobre la masterclass que vas a dar el día 8 de agosto, que cómo se apunta la gente. Aprovechamos que estamos aquí. Claro. Bueno, tienen que escribir a la escuela de Cábala y la gente... Psicología y Cábala. Sí, por supuesto, sí. Se pueden apuntar. Salvado eso. Entonces, bueno, creo que has contestado un poco la pregunta, porque la que viene ahora dice, el amor entre ellos, ¿qué representa para la humanidad? ¿El amor entre Jesús y Magdalena? Yo creo que recuperar el amor, inicialmente recuperar el amor de pareja, el amor perdido entre un hombre y una mujer. Hablábamos al principio, ¿no? Que no quieren comprometerse. Exacto, porque esa imagen de un Jesús célibe, alejado, es una imagen que ya está para mí como fuera del tiempo, ¿no? Entonces, si queremos recuperar los inicios, los valores, queremos recuperar ese amor de pareja que fue por ahí ocultado, vedado, acallado, y entonces desde ese lugar creo que lo que ellos vienen a devolver es porque todo fue muy tergiversado. Entonces la mujer puesta en un lugar de muchísima incomodidad, una madre virgen, un hijo célibe, después una María Magdalena como esposa, pero una mujer que quedó marcada en la historia como una prostituta, que nunca en realidad fue, con lo cual una trilogía difícil para la humanidad, y yo creo que el amor entre ellos viene justamente a desarmar, a desarticular esa situación de la culpa, del pecado por el abordaje sexual desde la iglesia, que es muy difícil, ¿no? Cuando uno está formado sobre todo en el catolicismo, el lugar en el cual está puesto el vínculo íntimo entre un hombre y una mujer es muy complejo. Entonces creo que desde ese lugar tomar el amor con libertad, con naturalidad, algo normal entre dos personas que se eligen y se aman, y que además el hecho de que si Jesús estuvo casado, si María Magdalena fue su mujer o no, no le quita nada de todo lo que él vino a traer al mundo, no le quita nada de especial, no le quita su luminosidad, su divinidad, lo que le querramos poner, no le quita nada. Entonces creo que desde ese lugar nosotros buscamos recuperar ese amor tan sano entre un hombre y una mujer, que no tiene nada de malo ni de peyorativo, ni le va a quitar a Jesús un lugar de relevancia en la historia de la espiritualidad, ¿no? Entonces creo que desde ese lugar es donde decidimos construir el relato para traer amor en Magdala. No, y además imagínate, ¿no? Pensar que Moisés, por ejemplo, fue menor porque estaba casado, tenía un rango menor, o Abraham porque estaba casado, no sé. Yo creo que en toda la historia bíblica, la gran mayoría de personajes, te diría los grandes de la historia, decir, ahora los salmos de David, imagínate, David con 300 mujeres. Ahora, el tema es, fíjate que en otros cristianismos, porque a veces quizás en España, en Argentina, en América Latina, se asocia siempre el cristianismo y la Iglesia Católica, que es un tema que hay que tratar de dividir, porque esto confunde a mucha gente, ¿no? Fíjate en un cristianismo oficial como la Iglesia Copta, ¿no? La Iglesia Copta, que tiene más de 10 millones de feligreses en Egipto, Sudán, Etiopía. La Iglesia Copta tiene en su canon el Pistis Sofía, y en el Pistis Sofía están todas las enseñanzas que diríamos son enseñanzas de Kabbalah pura, de mística hebrea, de Yeshua a Miriam de Magdala. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una iglesia muy antigua, una quizás de las más antiguas, de las primeras, cuando todavía la Iglesia Católica no estaba formada, que entiende que su discípula principal fue Miriam de Magdala y canoniza este texto. Claro, la gente cuando... Hay que tener cuidado, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos el canon de la Iglesia Católica.
Pero ¿qué pasa en la iglesia copta, una de las más antiguas iglesias que canonizan este texto del Pistis Sofía? Pasa que le están dando un rango a Miriam de Magdala, que es un rango en el mismo nivel que los apóstoles. Y un rango, en algún caso, hasta superior, porque en el Pistis Sofía se la nombra, según las investigaciones de Marisa, muchísimo, ¿no? Sí, más de 83 veces. A María Magdalena. Entonces, pero esto está canonizado por la iglesia copta. Entonces, una iglesia de las más antiguas que canoniza esto, ¿a qué estamos jugando diciendo de que María Magdalena era prostituta? ¿La iglesia copta de las más antiguas canonizó un evangelio de una prostituta? Indudablemente no. Indudablemente canonizó a una de las pensadoras o de las personas que más comprendían el mensaje, que al final es el sod de la Torá del que tanto estudiamos cuando estudiamos Cábala. Entonces, para mí hay que enfocar, volvamos a analizar, ¿por qué? Para mí, yo dejo la pregunta, no al aire, la iglesia copta canoniza el Pistis Sofía. Punto 1. El Pistis Sofía donde Jesús enseña sus enseñanzas más secretas a Miriam de Magdala. Yo esto lo dejo en el aire, como preguntas para aquellos que nos están oyendo, ¿no? Muy bien. Hay una pregunta para Marisa que nos dice, se dice que Jesús y María se conocieron en el pueblo de Magdala, pero hay otras historias que dice que yo siento en todo mi ser que puede ser cierta, es que se conocieron en una cueva donde se hacían ritos diversos del culto. María Magdalena estaba iniciada en una congregación donde la sanación era por medio de la Kundalini, hasta que conoció a María, Madre de Jesús, que fue donde entró también a la congregación a la que pertenecía María. ¿Qué historia es real? Bueno, no podemos aseverar que nada de esto sea real o no lo sea. Hay mucho de tradición oral, hay mucho de canalizaciones con respecto a este tema. Sí, la versión probablemente más tradicional es que ellos se conocieron en Magdala, que se conocieron en un lugar donde había un aljibe. Otra de las versiones es que se conocieron en la sinagoga. Y con respecto a lo de la escuela, sí se sabe que María Magdalena perteneció a una escuela de sacerdotisas bajo las alas de Isis, a la cual pertenecía también la Virgen María. Que María Magdalena era una iniciada, dicen algunos textos, y otros que la Virgen María era una encarnada. La diferencia entre una y otra es que en esa época se creía que Isis, con todos sus poderes, podía encarnar en algunas mujeres particulares, en mujeres que tuvieran determinadas características personales, y se cree que encarnó, hay que entender, no todo esto en el entorno también de la época, y que Isis, al haber encarnado dentro de la Virgen María, es por eso que ella pudo engendrar un hijo de las características de Jesús. Por otro lado, María Magdalena fue una iniciada en todos los secretos de esta hermandad, practicaban lo que, creo que algo mencionabas de esto, de la Kundalini, lo que se dio en llamar la magia sexual de Isis, que la magia sexual en realidad es el momento íntimo de una pareja que se ama, donde hay un intercambio muy importante de energías, y donde se dice que a partir de esos encuentros entre Jesús y María Magdalena, Jesús tomaba de María Magdalena esas energías para él poder trascender su iniciación de muerte, la cual iba a ser muy difícil, muy trágica, y que iba a necesitar esa energía para poder evitar el sufrimiento físico tan intenso. Entonces, María Magdalena como iniciada, es decir, la Virgen María como una encarnada, da a luz a Jesús, lo concibe en su vientre y da a luz a Jesús, y luego lo toma o continúa él su vida al lado de María Magdalena como compañera de vida, para poder realizar estos intercambios de energía del cual Jesús se nutría de María Magdalena, y por eso está asociada a la Kundalini, porque en realidad esta magia sexual es una ascensión de conciencia, ¿no? Y sí, hay toda una representación de dos serpientes que se van entrelazando, que van atravesando, ingresando a través de los 7 chakras. Es todo como un ritual, ¿no? Un ejercicio de iniciación, que si bien se cree que los encuentros entre Jesús y María Magdalena fueron pocos, por el tipo de vida que tenía Jesús, estaba rodeado siempre de mucha gente, entonces que los momentos en los cuales él se retiraba para recargar esas energías físicas, donde su cuerpo celeste necesitaba volver a energizarse, lo hacía junto a María Magdalena. Es mucho de tradición oral todo esto. Hay un texto muy hermoso que se llama el manuscrito Magdalena,
que yo siempre lo recomiendo mucho, porque es un texto muy serio que, sí, yo siempre digo, si lo hubiera leído hace 10 años, probablemente yo no lo hubiera entendido, o me hubiera costado aceptarlo, pero es muy poderoso, y yo recomiendo que lo lean. Es de Tom Kenyon y Judy Sion, son un matrimonio también, que, bueno, él empezó a canalizar un día, la vio y él sabía que era María Magdalena, y además le hace un montón de preguntas, pero ellos son muy serios, los dos investigadores, teólogos, bueno, fabuloso, y lo recomiendo. Yo no leo habitualmente canalizaciones, pero esta me llegó y fue una bomba. Sabés que en la Cábala, Inés, hay 3 tipos de secretos. En general, en la Cábala siempre se hace referencia a 2, es curioso, pero hay 3. Lo que pasa es que del tercero no se habla mucho. Hay un secreto que se llama Masé Bereishit, que seguramente ya tú lo conoces. El otro es Masé Merkabah. Y el otro es Arayot. Arayot casi nadie lo conoce, el Arayot. Pero prácticamente te diría que es poco habitualmente no se habla de Arayot. Y se dice así, y después lo explico, ¿no? Se dice, el secreto de Arayot se puede hablar entre 3 personas. El secreto de Bereishit entre 2, y el secreto de la Merkabah solamente con 1. Es decir, el Merkabah es el más oculto porque es el dios del carro de fuego. El secreto de Bereishit es un poco menos oculto porque es el misterio de la creación, pero Arayot es el intercambio de las energías sexuales dentro de la pareja. Qué interesante. Eso está dentro de la Cábala. Ahora, ¿por qué se llama Arayot? Porque en realidad en la Cábala se criticaba a las orgías del Imperio Romano por pérdida de la energía sexual. Y se entendía que el matrimonio, de alguna manera, era el que tenía cierta ventaja del intercambio entre lo femenino y masculino. Entonces, Arayot quiere decir, en realidad, porque se lo asocia a la idolatría. Lo que pasa es que la idolatría no solamente era antiguamente el culto a las imágenes, sino que además con el culto a las imágenes se hacían orgías festivas frente a las imágenes. Entonces, cuando se hablaba de Arayot, no era una crítica hacia el ídolo, sino era una crítica hacia la pérdida de la energía sexual en las fiestas que se hacían al ídolo. Por eso la idolatría era peligrosa, no por el ídolo, sino por la orgía que se hacía luego, porque se perdía energía sexual. Entonces, la lucha, el secreto contra la idolatría era: no perdamos la energía que la pareja necesita para poder elevarse en el nivel de conciencia. Eso se llama el secreto de Arayot, uno de los secretos más guardados de la Cábala. Estimado profesor, necesitamos justo de Arayot. Porque está muy asociado a esto, está muy asociado a esto de la magia sexual que ocurría entre Jesús y María Magdalena, también conocido como la alquimia sexual. Es un secreto que está hoy revelando a Inés y a mi esposa Marisa Arayote, que es uno de los secretos de la Cábala que, cuidado. Pero pronto nos va a hacer una masterclass o a lo mejor seguramente un curso. No, esto por ahora no. Pero Arayot, ya lo has apuntado, ¿eh? Lo he escrito. Claro, muy bien. Muchas gracias. También una pregunta que dice, en cada era viene un enviado, y en esta era de Acuario también vendrá. Y si ya nació, y también si será la encarnación de María Magdalena. Ay, qué pregunta. Yo puedo contestar no por María Magdalena. Magdalena tendrías que contestar tú. Yo puedo contestar lo que dice uno de los grandes rabinos de Italia, Obadía de Bartenura, que dice claramente: en cada generación surge una persona con las características para ser el Mesías. Pero que tenga las características para ser el Mesías no implica que aparezca la redención. De esto yo voy a hablar en la masterclass. Perdona, Mario, que antes dije 8 de agosto, no, es 8 de septiembre. Sí, es el 8 de septiembre, es el 8 de septiembre. El 8 de septiembre tendremos la... El 8 de septiembre estará la masterclass donde yo explicaré esto, pero hay que dividir muy bien los atributos para que alguien sea el Mesías de la era mesiánica, y esto yo lo voy a explicar. Pero Obadía de Bartenura lo tiene claro: en cada generación hay alguien. Por ejemplo, Nachman de Bratslav, sus seguidores en su momento dijeron, tiene los atributos para ser el Mesías, ¿no? Entonces, atributos para ser el Mesías siempre los hay. Lo que pasa es que no irrumpe el reino, solamente se queda la persona con los atributos.
Esto desde el lado que yo te puedo explicar. Con María Magdalena, yo no lo sé. Estimada. Es que es difícil esa pregunta, porque o sea, a mí se me mezcla con convicciones personales. Yo siento que si viniera alguien de sus características, sea de las características de un Jesús o de las características de una mujer como María Magdalena, y volvieran con un mensaje fuerte, probablemente no lo reconoceríamos. Yo sí creo que hay como fractales de la energía de María Magdalena o de Jesús que habitan hoy en la tierra, y creo que eso sí hoy se ve con mucha fuerza y con mucha claridad, porque Bueno, la reivindicación... son los fractales arquetípicos de los que habla la Sí, cábala en pero la no un Sefirot. enviado. En una persona yo Claro. personalmente no lo creo, porque siento que no va a poder, porque mucha gente va a decir, ay no, está loco, no sabe lo que dice, tendrá algo... O sea, pienso, imaginémonos un Jesús hoy, con sus características, con tal vez el poder de hacer milagros, o no, ¿cómo lo miraría la sociedad? Y hay una serie en Netflix que nosotros vimos, muy interesante, que se llama El Mesías. ¿Qué pasaría si en el siglo XXI viene alguien con los poderes o con las características de Jesús o con esta cuestión de los milagros y todo eso? Imagínate si fuera una mujer. Bueno, pero fíjate entonces, que Reb Nosson, uno de los discípulos de Nachman de Bratslav, dice, si llega a venir alguien con las características del Mesías, los ateos lo reconocerían primero y los religiosos no. Por eso te porque digo, los religiosos le pedirían tantas pruebas que es imposible pasar. Pero lo está diciendo un judío ortodoxo como Reb Nosson, que es discípulo de Nachman de Bratslav. Los ateos lo reconocerían porque dirían, uy, indudablemente es, pero los religiosos estarían pidiéndole tantas pruebas. Totalmente, por eso yo creo que no le daríamos nunca el permiso a ninguno. Sí, yo estoy de acuerdo con Marisa en que nosotros vivimos en esa fractalidad de arquetipos. No creo que alguien hoy sea Yoshua, ni el rey David, ni Moisés. Claro que van a aparecer gente que sienta el arquetipo dentro y que de repente lo diga, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos, y para mí todavía vamos a tener esa fractalidad. Para mí es ventajosa. Yo creo que no sería bueno que aparezca alguien como el rey David o como Jesús. Yo creo que lo mejor es esa fractalidad que nos hace totalmente diferentes. Yo creo que de cada uno tenemos que sacar, mira, cuando yo hice mi libro, la primera tesis sobre Maimónides, me sentí totalmente cercano a las ideas de Maimónides. Cuando terminé el libro de Jesús me sentí totalmente cercano a él. Cuando terminé con San Pablo, me sentí cercano a él. Y vas viendo de que todos te van construyendo quién eres. Claro. Todos van construyendo. Entonces, si sacas lo mejor del fractal de cada uno de estos arquetipos, ¿para qué tienes que elegir a uno si tú puedes formar en Keter tu propia idea, tomando todos los fractales, ¿no? Tomando todos los fractales. Por eso coincido con Marisa de que creo que lo mejor es esa fractalidad. Las siguientes preguntas además me las ha numerado, viene de nuestro querido amigo Jesús, que es quien lleva SOT 22 en Canarias. Ah, mira. Vive aquí justamente en la calle de al lado mía. Es así, la vida. Él dice que si a Jesús en el árbol de la vida se le compara con Tiferet, a María Magdalena, dada la cercanía del con Jesús, podríamos pensar que estaba siguiendo sus pasos de forma avanzada y pudiera estar cerca del mismo arquetipo que de Jesús. ¿O María Magdalena tendría otro arquetipo dentro del árbol de la vida? Bueno, yo no soy acá la experta en el árbol de la vida, pero solo de corazón te digo que para mí María Magdalena tendría que estar en la misma dimensión. Él menciona Tiferet, que es el amor, el corazón. Para mí, si Jesús está ahí, ella también, porque ella es la Cristo femenina. Yo no tengo ninguna duda que ella, sus características personales la hacían ser un espejo de Jesús. Por supuesto que después la han acallado, opacado, insultado, tanto, que puede sonar una locura pensar que es el espejo, es la Cristo femenina, pero yo creo eso, pero me parece que al ser es una hermosa pregunta para que nos conteste el doctor Mario Sabán con respecto ¿dónde entraría María Magdalena en el árbol de la vida si Jesús estuviera en Tiferet? No, es muy interesante, coincido contigo que tendría que estar en Tiferet, pero es muy interesante que fíjate que en la tradición mística judía, Eva tiene su contraparte en Lilith, y lo que quisieron hacer con María Magdalena es hacerla prostituta, hacerla Lilith.
Entonces, fíjate que tiene como la luz y la oscuridad al mismo tiempo. Una oscuridad que por supuesto endilgada por el poder, si se quiere, ¿no? Pero sí, sí, indudablemente para mí tendría que estar en Tiferet, pero yo creo que habría que profundizar, si seguimos por este camino del simbolismo, porque creo que si es la parte femenina de Tiferet, como Tiferet tiene su parte masculina, si vamos al árbol de la vida, en el interior de la Tiferet, tenemos 5 subdimensiones masculinas y 5 subdimensiones femeninas. Por lo tanto, queda claro de que podrían ser las 5 subdimensiones femeninas de un lado, pero esas 5 subdimensiones femeninas de Tiferet las tengo yo, las tiene ella y las tiene todo el mundo. Exacto. Así que volvemos a la fractalidad. Volvemos a la fractalidad. Lo que pasa es que en la fractalidad cada uno le pone el nombre de acuerdo a la tradición que tiene. Por eso muchas veces en los análisis de la Kabbalah se dice, ¿por qué motivo en el área del judaísmo siempre se le vio a Elías venir y nunca se lo vio a Jesús? Y porque culturalmente, como en el judaísmo no se cree en Jesús, siempre se le vio venir a Elías. Claro. Y como el cristianismo, ¿y por qué motivo en las sociedades islámicas en general no se lo ve venir a Jesús y se le ve venir a otro personaje santo del Islam? Entonces yo lo que pienso es que al final los arquetipos tienen que ver con elementos culturales. Que yo no sé si es Jesús, si es Elías o quién es el que se aparece. Pero hay un arquetipo que se te aparece a nivel sefirótico, a nivel dimensional. Y cada uno de nosotros le vamos poniendo el nombre con el que creemos que puede llegar a ser, ¿no? Claro. El arquetipo correspondiente. Pues sigue, porque me las ha enumerado. Dice, es posible que María Magdalena, y debido al rencor del resto de sus seguidores de Jesús, y motivado por su conocimiento más profundo del sentido de la Kabbalah, pudo ser desplazada a un segundo plano después de la muerte de Jesús? Sí, absolutamente, seguro. Totalmente. A ver, podemos pensar cuál fue el motor para crear una María Magdalena prostituta, que tuvo que hacer penitencia. Probablemente una de las respuestas podría ser el temor, los celos, el miedo al poder de lo femenino. Y María Magdalena representaba inclusive en esa época una mujer poderosa, una mujer fuerte, una mujer sin titubeos, una mujer que vivió rodeada de hombres en un entorno social en el cual no se esperaba que la mujer tuviera liderazgo, y ella fue una mujer líder entre un grupo de líderes para su época. Ahora fíjate que la iglesia es curioso, ¿no? Porque en vez de ponerla no solamente como la oscuridad en Tiferet, se inventa los 7 demonios. Eso implica la oscuridad en las 7 dimensiones inferiores. Claro. Es decir, que si tenían que hacerla oscura, la hicieron oscura, pero total, porque no es solamente la oscuridad de Tiferet, ¿no? Es decir, le vamos a meter los 7 demonios, 7 demonios que implican las 7 desequilibrios de las 7 dimensiones inferiores, con lo cual ya no es la parte oscura de una dimensión. Esta mujer tiene dentro la parte oscura de las 7 inferiores. Claro, aquí ya la iglesia realmente hizo un trabajo de oscuridad muy fuerte. De todas formas, aportando sobre lo de los 7 demonios, cuando se hace esta mención en Lucas, que es el único en verdad que lo escribe en su evangelio, él dice, por otro lado, que Jesús iba por los pueblos y que llegó a un pueblo donde estaba Miriam, conocida como Miriam de Magdala, de la cual sacó 7 demonios, pero también menciona, y a otras mujeres más, a Susana, a Juana, o sea, todas eran endemoniadas. O sea, cuando uno empieza a reflexionar el texto de los evangelios, y específicamente Lucas, que es el único que lo menciona, digo, ¿cómo es? Todas tenían demonios. Y en este mismo manuscrito que mencionaba antes, el manuscrito Magdalena, se hace una referencia donde le hacen hablar a María Magdalena en primera persona, y donde ella dice, en realidad, cuando dicen que Jesús quitó de mí los 7 demonios, lo que él hizo fue balancear mis chakras. Dice, todos a lo largo de nuestra vida podemos tener algún momento en el cual nos sentimos desbalanceados, o en el cual tenemos algún área de nuestra vida que reacomodar. Dice, en realidad lo que él hizo fue rebalancear y acomodar mis 7 chakras para que juntos pudiéramos atravesar el proceso más difícil de su iniciación, que fue el de la muerte, pero luego llegar a su resurrección. En términos de la Kabbalah, equilibró las 7 klipot. Claro. Del árbol de la vida inferiores para entrar en la Binah, que es la octava. El Serampín. Bueno, ¿es posible que Jesús estuviera planteando un nuevo protagonismo de la mujer dentro del judaísmo?
Es decir, estaría intentando cambiar la mentalidad de la época, superando el rol de la mujer en ese mismo momento. Yo creo particularmente que sí, pero no solo él. Creo que había todo un movimiento fariseo en ese sentido. A tal nivel que hay, por ejemplo, una declaración de Gamaliel que cuando ve una mujer bonita hace una loa, es decir, hace una bendición. Creo que y si no era bonita, tengo que preguntar. Y si no era bonita, también... ¿No la bendice? No, sí, pero digamos, a lo que voy es que ya en el movimiento rabínico había una línea que podríamos llamar de equilibrar, porque va a aparecer en el Talmud, donde fíjate que en el Talmud ya se le da, cosa que no existía en el texto de la Torá del siglo XIII antes de Cristo, derechos a la mujer con respecto, por ejemplo, al divorcio. Porque tú sabes que en el texto de la Torá del 1300 a.C. era solamente el repudio del hombre a la mujer. Pero en el Talmud, que proviene de tradiciones desde el siglo -1, comienza la mujer a poder pedir el divorcio, a poder pedir el get. Quiere decir que dentro del movimiento fariseo ya hay una revalorización. Claro que el cristianismo lo ensalza a Jesús como el único que... No es el único que. Había muchos fariseos que ya venían cambiando estaban equiparando a la mujer con respecto al hombre. No fue un proceso a toda velocidad, pero en el Talmud, indudablemente. Ahora, ¿le salió bien a Jesús esta equiparación? Y tampoco muy bien, no, porque luego la iglesia ya ves lo que hizo. Entonces, hubo intentos, a mi modo de ver, en el judaísmo global. No creo que hay que mirarlo a Jesús aquí como el único que hizo este intento. Es decir, no es el único que hizo este intento, hubo muchos en esta época que, sobre todo de lo que era Beit Hillel, es decir, de la casa de Hillel, de los más misericordiosos con respecto al tema de la mujer, y esto quedó reflejado en el Talmud, te vuelvo a reiterar, con estas enseñanzas fariseas que dan lugar a que la mujer comience a tener voz en el proceso de divorcio. Qué maravilla, fíjate las mujeres afganas cómo están a fecha de hoy. Tremendo. Justo pensaba en esto. Sí. ¿Cuál es el aprendizaje que nos deja Jesús para entender y mantener una relación de pareja? Son tantos que no... Bueno, yo siento que depende de la mirada que uno le quiera dar a los cristales con los cuales uno observe la historia y las enseñanzas de Jesús. Jesús ponía el matrimonio en un lugar muy alto. De hecho, él fue el que dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y de dos carnes harán una. Entonces, eso es el amor absoluto cuando él trae esto, y además lo vamos a volver a encontrar en el Evangelio de Felipe, donde Felipe, que yo creo que de todos los textos apócrifos sabemos que es el que probablemente corrobora desde algún lugar la unión y el amor de hombre y mujer entre Jesús y María Magdalena, él mismo va a decir que sin el matrimonio, ¿no?, con la mirada de esa época, es muy difícil la continuidad de la humanidad, de la especie, porque a partir del amor entre hombre y mujer es que se da y ocurre la procreación. Entonces, yo siento que la enseñanza es creer en el amor de pareja, en el amor en todas sus dimensiones. Pero Jesús tenía un concepto elevado del matrimonio y de la unión. Lo que pasa es que poco se habla de eso. Muy parecida. Dice, ¿qué debo observar o buscar en el otro al momento de elegir una pareja estable para toda la vida? Bueno, eso creo que es muy difícil y es muy personal, ¿no? Pero hay algunas cosas que uno esperaría encontrar siempre, además del amor en esa pareja: el respeto, la sinceridad, la fidelidad en el sentimiento, el diálogo, por supuesto, es vital. Yo creo que eso es muy importante, porque la pareja se construye realmente todos los días. Vos puedes encontrar una persona de la cual te enamorás y es el amor de tu vida y es tu alma gemela, pero después que pasa ese primer momento, esos primeros meses, esos primeros años, siempre hay que estar trabajando en ese amor y cultivándolo, y se lo cultiva, bueno, con todas estas características, ¿no?, que ojalá a veces pueden sonar muy idílicas, pero ser conscientes de llevarlo en el día a día. El diálogo, la sinceridad, la transparencia, la complicidad,
y también hay que dedicarle tiempo a la pareja, no sé, el disfrutar estar con tu compañero, con tu compañera de vida, los puntos de encuentro, que tengan cosas que les gusten hacer en común, no sé, hay un montón de cosas que nosotros vivimos ahora como pareja, en este nuevo despertar a los más 50, al amor, Bueno, que somos muy conscientes, ¿no? De cómo cuidar la pareja. alguien que tiene una familia, como dice ella, mezclada, los tuyos, los míos, los nuestros, Sí. nos pide que os preguntemos por pequeños trucos para el amor de una pareja cuando tienen esas características. Bueno, no sé, trucos de las parejas, nosotros somos una familia ensamblada, como digo yo siempre, ¿no? Entonces, me parece que cuando uno va a acompañar este proceso, involucrando desde algún lugar también a los hijos, que, bueno, hay etapas para ir como haciendo la construcción de la familia y las familias ensambladas, ¿no? Pero también creo yo en los tiempos divinos, donde uno va siendo respetuoso también con el sentir de los hijos en este caso y cómo uno lo va llevando, y bueno, y después todo se va ensamblando. El conocer la familia de uno, y toda la familia de Mario conoce a toda mi familia, su padre, mi madre, bueno, ya estamos todos, bueno, como una familia ensamblada. Ahí te das cuenta que no solamente estás con la persona, sino Exacto. que viene toda una tribu de gente a la que tienes que aceptar de los dos lados, claro. Sí, de los dos lados, pero por suerte te digo algo, nuestras familias son muy parecidas, pero muy parecidas. De hecho, no sé, cuando nos reunimos, o está el papá de Mario, mi suegro, que es un encanto, y mi madre, y bueno, y hablan y charlan. Digo, yo vengo de una familia italiana, mi abuelo vino de Italia a la Argentina cuando tenía 13 años. Y por algunas cuestiones que yo desconocía, mi apellido es un apellido de origen sefaradí, de origen turco, y me lo dijeron toda la vida, y yo siempre le digo a Mario, toda la vida me dijeron, ay, vos sos turca. Y yo digo, sí, a mí me encantan los brillos, ¿viste? Todas esas cosas. Y bueno, entonces digo, evidentemente hay resonancias que, bueno, cuando uno elige a la pareja afloran. Y bueno, y en estas dos familias, evidentemente, aparecieron, y hay como las hermanas de Mario, mis cuñadas, son un amor. La verdad que parecemos tres hermanas, porque además el estilo de las tres, bueno, no sé, mi amor, algo para aportar. Sí, bueno, totalmente, vos con Fabio, con mi hermano, todos. No, muy bien. Mi hermana dice que quien se casa con la col se casa con las hojitas de alrededor. Claro, y es verdad. Es verdad. Y sí, la col es completa. Bueno, a mí nos preguntan si hay estudios históricos a los que se puedan remitir que demuestren que esta relación existió. Bueno, hay muchas teorías, pero también hay muchos indicios. Entonces, el Evangelio de Felipe se podría tomar, sin lugar a dudas, como una de las referencias más importantes. El hecho de que Jesús haya sido un rabino y qué se esperaba de un judío en el siglo I, que se esperaba que tuviera descendencia, por supuesto mucho más siendo rabino. El celibato se le impone a Jesús muy tardíamente, digamos que la confirmación más importante, o tal vez el refuerzo de su celibato, es en el Concilio de Roma en el año 1074. Yo creo que hay muchos indicios. Hay también muchas versiones de investigadores de relevancia donde dicen que en verdad las bodas de Caná fueron las bodas entre Jesús y María Magdalena, por algunos análisis que se hacen desde el rol protagónico que toma la Virgen María en ese lugar, desde que estaban todos los discípulos y María Magdalena, por supuesto, también estaba presente. Hay muchas teorías y análisis que darían para creer, además de por qué María Magdalena y no otra mujer. Bueno, es la más mencionada en los evangelios. Ni bien empieza el ministerio público de Jesús, ella ya aparece y se mantiene hasta el final. ¿Por qué Jesús se le aparece a ella y no a otra persona? El momento en el cual se dice que María Magdalena va al sepulcro, ¿qué iba a hacer ella esa madrugada? Iba a terminar el ritual que hacían las viudas, iba a ungir el cuerpo de su esposo. No podía ir cualquier persona a tocar el cuerpo. Cuando María Magdalena lleva a cabo la unción mesiánica
de Jesús, con ese perfume costosísimo de nardos. Bueno, no sabemos si es mesiánica, es unción del perdón, esposo. es la unción del esposo, claro, pero además es lo que ese ritual. Está bien, pero por ejemplo, no le agregues mesiánica porque ahí puede que no sea mesiánica. Bueno, puede ser que sea la mujer que está ungiendo a su esposo. Una judía, ¿no? O sea, la única que podía era judía que está ungiendo a su esposo. Le ponen mesiánica, ¡pum!, apareció el cristianismo. Bueno, está bien. Voy a quitarlo para que mi marido no se ponga nervioso. La unción de la esposa, pero en los textos no dice que es la esposa, porque no la reconocen a ella como esposa. ¿Y quién dice que es mesiánica? Entonces, bueno, mi amor, cuando está escrito en el texto bíblico, se habla de las unciones mesiánicas a Jesús. No, está bien. Seguí. No, está bien, pero justamente iba a hacer una referencia a esto que dice Mario. Cuando ella unge la cabeza de Jesús con ese perfume de nardos, a nadie le llama la atención que públicamente María Magdalena esté tocando a Jesús, cuando en ese momento no era, o sea, hubiera sido escandaloso que una mujer cualquiera toque a un hombre en público, y ella está haciendo esa unción en la cabeza de Jesús, preparándolo para lo que se iba a venir. Entonces, al único que le llama la atención es a Judas, por lo caro del perfume, pero no porque lo toque en público y que le toque la cabeza. Entonces hay algunas referencias donde esa en realidad fue una unción de amor. Fue un pacto de amor, porque esas unciones habitualmente se hacían en las uniones dinásticas donde la esposa ungía previamente al marido, y era un compromiso hasta la muerte. Por eso se dice que en la tradición estas mujeres tenían que llevar un pequeño jarrito con esos ungüentos colgados del cuello, por si el marido moría, y si ellas quedaban vivas, poder ungir y terminar ese ritual. Entonces María Magdalena, ¿qué fue a hacer esa madrugada con ese famoso jarro de alabastro? ¿Qué llevaba ahí dentro? Llevaba estos... Marisa a veces quiere comprar el jarrito y yo se lo prohíbo, ¿viste? Porque... Ay, mi amor, quédate tranquila. Ella lo lleva en spray. Claro, yo llevo un perfume ahora, no, mi amor. Que Dios nos dé mucha salud para estar juntos. Amén, amén. Que así sea. Así sea. Entonces sería un buen argumento, Marisa, se me ocurre, el hecho de que se le permitiese a ella solamente, según la ley judía, ungir a su esposo, quería decir que era su esposo, o sea que no puede haber más duda. De hecho, hace poco hablando con un doctor en teología, me hizo esta reflexión y me dijo, en verdad, hay todo un análisis de los ritos mortuorios y quiénes podían llevarlo a cabo, y eran las viudas. No sé. Entonces ahí hay un basamento muy importante de entender que era ella la esposa de Jesús, y a partir de esa unción que ella iba a hacer para limpiar el cuerpo. A ver, no podía ir cualquier persona tocar el cuerpo de un difunto. ¿Qué tiene que ver María Magdalena con la comunidad esenia? ¿Había alguna relación? Bueno, hay algún punto de encuentro, se dice, con los esenios. Hay mucho debate si Jesús era esenio, si era fariseo, qué era Jesús, de dónde venían. Entonces, se puede creer que sí, que había algunos puntos de encuentro con respecto al tipo de espiritualidad que ellos practicaban, junto con María Magdalena, junto con Jesús, con la Virgen María. Podría ser que sí. Bueno, nos queda poquísimo tiempo, pero quiero terminar con las preguntas. A lo mejor se me queda alguna en el tintero, pero... Bueno, la última tentación de Cristo, nos pregunta Blanca que si te podemos preguntar, Marisa, ¿qué te pareció? Y además, si de alguna manera influyó en tu investigación. No influyó en mi investigación, y voy a decir algo que probablemente lo sorprenda. No vi la última tentación de Cristo. Entonces sí que nada que no ha influido, para nada. No. Bueno, pues antes de terminar, que me gustaría que si tienen algún proyecto literario que nos quieran contar, alguna cosa que tengan pensado, algún nuevo libro o algo que quieran, porque a mí el libro me ha encantado, pero me quedaba con ganas de más. Yo sé que está muy comprimido y que a lo mejor hubiera dado para más páginas, pero está tan bonito que creo que está perfecto. ¿Algún nuevo proyecto literario? Bueno, hay secretos. Hay secretos, pero hay. Hay secretos, pero veremos. Habrá, si Dios quiere. Si Dios quiere, vamos a ver cómo se va desarrollando. Pues muy bien, genial. Pues si quieren añadir alguna cosa o algo que haya quedado en el tintero que ustedes piensen que se debería haber mencionado, ahora es el momento. Por mi parte,
agradecerte y agradecer a todas las preguntas hermosas, Increíbles las preguntas. Muy profundas, me encantan las preguntas preciosas. Nos da oportunidad de seguir hablando de estos dos seres humanos tan maravillosos como fueron y como son Jesús y María Magdalena, que siento que hoy la energía de ellos volvió, pero volvió desde un lugar muy diferente. Creo que volvieron a traernos mucha luz, somos muchas personas trabajando desde ese lugar y llevando el mensaje y probablemente reivindicando el amor entre ellos dos y sobre todo reivindicando la humanidad de Jesús y la humanidad de María Magdalena. Así que yo, por mi parte, muy agradecida, feliz, estamos muy contentos con Amor en Magdala, y Amor en Magdala tenía que ser esto. Y por favor, díganos dónde, yo lo tengo afortunadamente, pero ¿dónde se compra ese libro? Bueno, pueden conseguirlo para España y Europa en www.jojmalibros, Jojma como Jojma, las dos veces con J, jojmalibros.com, y para Argentina y Latinoamérica en www.editorialsaban.com. Perfecto. De todas maneras, ahí está. Ahí está el niño o niña. No tiene género este libro. También el libro. Nuestra hija. El lenguaje inclusivo. Bueno, pues muchas gracias a los dos. La verdad que he pasado un rato muy agradable. Me he reído. Además, ustedes desprenden una armonía que traspasa la cámara, traspasa las palabras y se ve. O sea que no tienen mucho que ocultar. Ahí no hay secreto. Eso se ve. Acá no hay secreto. La verdad que no. Secreto. Somos esto todos los días. Con este nivel de energía todos los días. Qué divertido. Es un placer muy grande. De vuestro libro, de vuestro hijo literario, como dijimos antes, y así terminamos el programa de hoy. Dice así: un Adán que prefirió cambiar el paraíso por Eva, un Abraham que a pesar de las risas de Sara confió en Dios, un Isaac que no tenía actitudes para buscar a su Rebeca pero la encontró, un Jacob muerto de amor por su amada Rachel, un Joseph que por amor se casó con la hija de un sacerdote idólatra, un Moisés que encontró a su amada Séfora en medio del desierto donde se le reveló el Dios de Israel, un Boaz que por amor eligió a Ruth la moabita, un David enceguecido por la belleza de Betsabé, un Salomón que vivió seducido por el amor de la sudamita, una Judith que no pudo amar a Holofernes porque amaba más a su pueblo, una Esther que salvó su pueblo por el amor del rey, está muy bonita, un Yeshua que explicó los grandes secretos de la Torá a su amada María, María Magdalena, que fue la única que se quedó por amor a los pies de su cruz, un San Pablo que recorrió el Imperio Romano con su amada Tecla, un San Jerónimo que amando a Santa Paula piden ser enterrados juntos, un Abelardo castrado por el amor hacia su amada y alumna Eloísa, una Marta que conoció a su amado Jorge, una Violeta que conoció a su amado David. Esto también es muy bonito. Hermoso. Amigos, muchísimas gracias de todo corazón y espero verlos muy pronto. Dios quiera que así sea. Gracias. Un beso grande, gracias por todo. Chao.